Desde que tenía memoria, el pequeño pueblo parecía guardar secretos que pesaban en el aire, como una neblina espesa y constante. La infancia de Elena Ríos había sido un laberinto de sombras y silencios rotos solo por sus propios suspiros y lágrimas guardadas. La relación con su familia se había ido deslizando por un precipicio de desencuentros y palabras no dichas, dejando una cicatriz profunda en su alma. Cuando tenía 11 años, una noche impulsiva y llena de rabia, la llevó a cometer un acto temerario que cambió su destino para siempre. En un arrebato de conflicto y desesperación, había destruido lo poco que le quedaba de cercanía con su abuelo, ese hombre que siempre parecía enigmático, rodeado de historias y secretos que ella apenas lograba comprender. Después de aquel episodio, su vida se convirtió en una espiral de caos, acusaciones y decisiones desesperadas. La policía intervino y la llevaron directamente a un reformatorio en las afueras del pueblo, un lugar sombrío y opresivo donde el tiempo parecía detenido, y las miradas acusadoras se clavaban en ella como agujas de hielo. En ese lugar, sus días se mezclaban entre rutinas monótonas y sueños fragmentados, donde las paredes grises parecían absorber su esperanza, y las voces internas le susurraban que quizás nunca podría escapar de sus propios fantasmas. La joven, de cabello largo y oscuro como la noche sin luna, con ojos que reflejaban un mundo interior tormentoso, pasaba horas en silencio, observando la niebla que envolvía la prisión y preguntándose qué secretos ocultaba la historia de su familia, qué misterios había quedado enterrado en el pasado de su abuelo y qué papel había jugado ella en esa oscura trama que ahora parecía envolverla por completo. En las noches, cuando el silencio se volvía más denso, solía escuchar en su mente las palabras de su abuela, que aún vivía en sus recuerdos. No todo lo que se oculta permanece así para siempre. Elena, el peso de los secretos termina por aplastarnos si no enfrentamos la verdad, y en medio de aquellas sombras, ella ansiaba una oportunidad de redención, de entender qué la había llevado a esa rabia incontrolable, qué significaba realmente su mutación, y si, en algún rincón de su interior, aún podía hallar una chispa de luz que la guiara hacia un destino distinto. La visita a su abuelo, en los instantes en que podía recordarlo, era como un fragmento de un tiempo olvidado. Una imagen borrosa que se desvanecía entre la niebla de sus pensamientos, dejándola con más preguntas que respuestas. Solo sabía que aquel acto impulsivo, esa confusión que la consumía, la había marcado para siempre, y que, en algún lugar en lo profundo de su alma, anhelaba la redención, aunque todavía no sabía cómo alcanzarla. En la penumbra opaca de su celda en el reformatorio, Elena se aferraba a los fragmentos de sueños que, como vidrios rotos, destellaban en su mente cada noche. La sombra de su pasado la perseguía con una insistencia que rozaba lo sobrenatural, y en esas madrugadas silenciosas sentía que una presencia invisible se desplazaba por los rincones oscuros de su conciencia. La imagen de su abuelo, un hombre taciturno y misterioso, se desdibujaba entre las paredes frías y grises del lugar, y a veces, en medio del sueño, ella podía escuchar susurros que parecían venir del fondo de un pozo insondable. No todo lo que se oculta permanece así para siempre. Elena, la voz de la abuela resonaba en su memoria, recordándole que los secretos ocultos tenían un peso que podía aplastar incluso las almas más frágiles. En ese instante, su corazón se aceleraba y una sensación de vacío le oprimía el pecho, como si una mano invisible la estrujara. Se volteaba lentamente, buscando alguna señal, alguna sombra que confirmara que la presencia que la atormentaba no era solo producto de su imaginación. De repente, en la penumbra, vio una figura borrosa, una silueta que se diluía y reaparecía, como un espejismo en la superficie de un lago agitado. Sus manos temblorosas se aferraron a la reja de la celda y con voz entrecortada susurró: «¿Eres tú, abuelo? ¿Estás aquí?» La figura permaneció inmóvil, como si la oscuridad misma la hubiera devorado, y por más que intentaba convencer a sus sentidos, la sensación era que aquella presencia la quería atrapar en un laberinto sin salida. Elena cerró los ojos, tratando de respirar profundo, pero en su interior sentía un torbellino de emociones. Miedo, rabia,
confusión y una desesperanza que parecía crecer con cada latido. La idea de que su propia mutación, esa transformación que la hacía sentir como un ser cambiante, no era solo física, sino también espiritual, le pesaba sobre los hombros como una carga insoportable. La sombra en la que se convirtió desde que salió del reformatorio parecía alimentarse de su arrepentimiento, acechándola en cada rincón, haciendo que la realidad se distorsionara y que la línea entre lo tangible y lo onírico se desdibujara. En ese estado de trance, Elena supo que su lucha apenas comenzaba, que debía enfrentarse a los fantasmas que ella misma había despertado, y que, quizás, solo en la confrontación final podría hallar el sentido de todo aquello que la atormentaba desde aquel fatídico acto impulsivo que le había arrebatado a su abuelo y a su misma paz. Elena se encontró en su habitación, rodeada por la penumbra que se filtraba a través de la ventana entreabierta, cuando una nota sin remitente apareció en su mesa, como si surgiera de la nada. La hoja, arrugada y amarillenta por el tiempo, portaba unas palabras que helaron su sangre. «¿Sabes lo que hiciste? Elena, mutaste a tu abuelo y ahora lo pagarás». La caligrafía, torcida y casi ilegible, parecía susurrarle desde el papel, y su corazón empezó a latir con fuerza, como si una mano fría la apretara del pecho. La atmósfera en la habitación se tornó súbitamente densa, como si las paredes mismas se comprimieran y la penumbra se tornara en un velo de sombras crecientes. Elena se quedó paralizada, con la vista fija en la nota, mientras un estremecimiento le recorría la espalda. La confusión, el miedo y la culpa se entrelazaban en su mente, formando un torbellino que le impedía distinguir realidad de alucinación. Entonces, en un acto instintivo tomó la carta y se dirigió con pasos temblorosos hacia la sala donde solía hablar con su consejero, el único adulto en quien confiaba. La puerta se abrió lentamente, y al ingresar, encontró al anciano sentado en su sillón de siempre, con su expresión serena, pero marcada por la preocupación. Sin decir una palabra, Elena extendió la nota, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «¿Qué significa esto?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Quién me está diciendo esto?». Él tomó la hoja, la palpó con cuidado, y mirándola con detenimiento respondió en un susurro. «Esto no puede ser cierto. Pero si lo es, tienes que entender que las voces en tu cabeza empiezan a tomar forma». La joven sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, mientras una sombra se deslizó silenciosa por detrás del consejero, apenas perceptible, como un reflejo en el espejo de la pared. En ese momento su percepción se distorsionó aún más. Las paredes parecían moverse, las sombras se retorcían, y la figura del consejero empezó a difuminarse en un vago susurro, como si la presencia oscura que la acechaba desde que salió del reformatorio se manifestara más claramente. Elena, con el corazón en un puño, comprendió que aquella carta no era solo un simple mensaje, sino una advertencia de que algo mucho más profundo y oscuro se había despertado en su interior, y que, si no enfrentaba esa verdad, su realidad se convertiría en un laberinto sin salida, donde las sombras jugarían con su mente y la arrastrarían en un remolino de arrepentimiento y locura. Elena quedó paralizada, rodeada por la penumbra de su habitación, cuando las palabras salieron de sus labios en un susurro tembloroso que parecía romper el aire. «Yo muté a mi abuelo. Lo hice. Fue un acto desesperado». La confesión resonó como un eco en las paredes, pero pronto, esa verdad se transformó en un torbellino de sensaciones que la envolvió en un manto de incomodidad y temor. Sus manos temblaban mientras buscaba en su memoria, intentando justificar lo que acababa de decir, cuando, de repente, la habitación empezó a retorcerse a su alrededor. Las sombras, que antes parecían simplemente oscuridad, comenzaron a ondular y a distorsionar sus contornos, formando figuras difusas que parecían susurrar en un idioma que no podía entender. Fue en ese instante cuando sintió el primer roce frío en la nuca, como si una presencia invisible se hubiera posado allí. «¿Lo hiciste?», parecía preguntar esa voz fantasmal, y en ese momento
Una sombra más oscura que la noche misma emergió del rincón, extendiéndose lentamente, como un líquido espeso que se desliza por el suelo, cubriéndolo todo con su manto opaco. La joven intentó gritar, pero su voz se ahogó en un nudo de terror. La figura se acercó, y en su interior parecía arder una luz tenue y distorsionada, como una chispa que intenta sobrevivir en medio de un mar de oscuridad. La sombra, que Elena percibía no como un ente físico, sino como una manifestación de sus propios miedos y remordimientos, a su respiración. Pero la percepción se le escapaba, como si estuviera atrapada en un sueño tormentoso, del que no podía despertar. La sombra le susurró al oído: «Tu culpabilidad te consume, y solo reconociendo lo que hiciste podrás liberarte». Elena sintió cómo esa voz interior se mezclaba con la presencia física de la sombra, que parecía alimentarse de su desesperación, creciendo en intensidad y volumen, hasta que se convirtió en un estruendo ensordecedor, que la arrastró a un abismo de locura y arrepentimiento. En ese momento, un destello de lucidez emergió, y con un esfuerzo sobrehumano, ella cerró los ojos y gritó en su interior: «¡No! ¡No soy esa! ¡No soy esa!». Y en un parpadeo, la oscuridad la envolvió por completo, dejándola sola, con un corazón que latía con fuerza desmesurada, mientras la sombra se disipaba lentamente, dejando tras de sí un silencio pesado y una sensación de que el mundo interior de Elena había quedado irremediablemente marcado por aquella visión, como una herida que nunca sanaría por completo. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Elena se adentró en el desván polvoriento de la vieja casa de su abuelo, un lugar que había evitado desde que era niña, temerosa de los ecos de su historia familiar y de los secretos que aún aguardaban en las sombras. La luz de la linterna temblaba en su mano, proyectando sombras inquietas en las paredes cubiertas de telarañas, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Entre montones de papeles amarillentos y objetos desvencijados, algo llamó su atención: un pequeño cofre de madera con inscripciones extrañas y símbolos que no lograba entender del todo. La curiosidad pudo más que el temor, y con manos temblorosas abrió la tapa para encontrar un diario de tapas gastadas, cubierto de polvo y arañazos, pero todavía con la caligrafía nítida en su interior. Sus ojos se recorrieron las páginas que contenían notas, dibujos y rituales escritos con tinta marcada por el tiempo, referencias a invocaciones, experimentos con la percepción y la manipulación del tiempo, y menciones veladas a un poder oscuro que su abuelo parecía haber buscado y temido. La lectura la dejó paralizada, hasta que sus dedos encontraron una página especialmente marcada, con dibujos de círculos, símbolos y palabras en un idioma que parecía susurrarle desde las páginas. Para cambiar el flujo del destino, uno debe enfrentar sus sombras y atravesar la puerta de la percepción. La joven sintió que una chispa de inquietud se encendía en su interior, y al cerrar el diario, su mirada se posó en un frasco pequeño con polvo brillante y una nota que decía: «Para abrir la mente y el tiempo, solo necesitas la voluntad y un acto de fe». Sin pensarlo demasiado, tomó el frasco con cuidado, sintiendo el peso en su mano y el frío de la esperanza, mientras en su interior resonaba la idea de recrear los rituales ancestrales que su abuelo había documentado con un empeño obsesivo, convencida de que quizás, al hacerlo, podría desentrañar la verdad oculta en la historia de su familia, revertir las sombras que la atormentaban y comprender si la mutación que ella misma había experimentado en su interior podía ser también una puerta hacia la redención o solo un reflejo oscuro de su propia alma. La noche se extendía ante ella, llena de susurros y promesas, mientras su instinto le decía que aquel acto podía ser su último intento por salvarse, o la entrada definitiva a un laberinto sin salida, donde la realidad y la locura se fundían en un juego de espejos y sombras que solo ella podía decidir cómo atravesar. Aquella noche, un silencio inquietante se apoderó del bosque, como si las sombras mismas respiraran en un suspiro profundo y pesadillesco. Elena, con las manos temblorosas, sostenía el antiguo libro de rituales que había encontrado entre los objetos escondidos del abuelo. Sus páginas amarillentas y llenas de símbolos extraños parecían vibrar con una energía oculta. La luz de la linterna temblaba en sus dedos,
iluminando su rostro pálido y congestionado por el miedo y la expectación. La sensación susurró: ¿quieres que la verdad te libere o te condene? La voz de Elena se quebró en un grito ahogado, su cuerpo vibrando con una fuerza que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Su mente, ahora fragmentada, luchaba por mantener la cordura cuando la figura oscura empezó a envolverla, como un manto de sombra que amenazaba con absorberla por completo. La escena se volvió surrealista, casi onírica. Los árboles parecían retorcerse en formas imposibles, las sombras bailaban en un ritmo frenético, y en medio de aquella vorágine, ella sintió como su percepción se quebraba en 1000 pedazos, cada uno reflejando un fragmento de su tormento interno, mientras su voluntad se desvanecía en una lucha brutal contra su propia mente. La noche la miraba desde la distancia, silente, testigo mudo de su batalla interna, en un escenario donde la realidad y la locura danzaban en un juego cruel y sin final. Mientras la noche parecía diluirse en una penumbra casi palpable, Elena sintió cómo su percepción se desgarraba en pedazos, cada uno reflejando un fragmento de su alma atormentada. La sombra, esa presencia oscura y susurrante, se deslizó por su mente como un veneno silencioso, envolviéndola en un juego cruel, donde la realidad y la ilusión se fundían en un torbellino de visiones distorsionadas. Sus ojos, que antes reflejaban la profundidad de su dolor y aquel brillo inquieto, ahora estaban vacíos, como espejos rotos que captaban destellos de recuerdos fragmentados y miedos ancestrales. En medio de un paisaje onírico, donde los árboles parecían retorcerse en formas imposibles, la figura espectral se materializó ante ella, susurrándole con una voz que parecía surgir desde las entrañas mismas de su existencia. ¿Quieres que la verdad te libere o te condene? La voz resonó en su cabeza como un eco lejano, mientras la visión se tornaba un laberinto sin salida, en el que el tiempo se deformaba y las sombras bailaban al ritmo de su angustia. Elena intentó gritar, pero su voz se perdió en un silencio sepulcral, y en ese instante, la figura empezó a envolverla con tentáculos de oscuridad, como si quisiese arrastrarla a un abismo del que no había retorno. La escena parecía un reflejo distorsionado de su propio interior, una cárcel de recuerdos en la que cada rincón estaba impregnado por el peso de sus errores, donde las caras conocidas se convertían en máscaras de horror y las voces del pasado se tornaban en susurros de condena. Con cada segundo, la línea entre la fantasía y la realidad se desdibujaba, y Elena, atrapada en un torbellino de percepciones alteradas, empezó a cuestionar si alguna vez podría escapar de aquel laberinto mental. La sombra, como un espejo deformado de sus propios miedos, le susurró al oído: ¿qué prefieres? ¿Enfrentarte a la verdad y liberarte, o sucumbir a las sombras que has creado? La joven sintió cómo su cuerpo temblaba, sus manos agarrando con fuerza las raíces de aquel árbol retorcido, buscando en la tierra un anclaje, un sentido en aquel caos. La noche, testigo mudo de su lucha, parecía suspirar, mientras las estrellas, distorsionadas y titilantes, le recordaban que la esperanza aún podía esconderse en la profundidad de su alma si lograba dejar de huir. Pero la presencia de la sombra se apoderaba de sus pensamientos, haciéndola dudar si la redención era un camino posible o solo un espejismo fabricado por sus propios temores, en un escenario donde la percepción se volvía un arma de doble filo, y su mente, un campo de batalla donde la verdad y la mentira luchaban en un duelo sin fin. Elena se encontraba en el centro de la sala, rodeada por rostros tensos y ojos llenos de incredulidad, su respiración entrecortada por la angustia que le apretaba el pecho. La luz tenue de la lámpara, que oscilaba suavemente, proyectaba sombras que parecían bailar en las paredes, mientras ella, con la voz temblorosa, rompía en llanto y confesaba lo que llevaba guardado en lo más profundo de su alma. Lo hice. Muté a mi abuelo, susurró, casi como que nunca sanaría, y que ahora, más que nunca, la condenaba a una soledad infinita. La culpa la invadió por completo, apoderándose de cada rincón de su ser, mientras su mirada buscaba en el rostro de sus seres queridos una chispa de comprensión, de perdón, pero solo encontró miedo y rechazo,
como si su propia confesión hubiera abierto una puerta que nunca debió abrir. La noche parecía cerrar sus brazos alrededor de ella, envolviendo su figura en una sombra eterna, y en ese instante supo que la destrucción que había causado era irreparable, que había cruzado un límite imposible de revertir, y que su alma, ahora, se había quedado atrapada en un laberinto de arrepentimiento y dolor sin salida. En medio de una noche abismal, donde la oscuridad parecía tragarse cada rayo de esperanza, Elena se encontró atrapada en un sueño que parecía arrancado de las profundidades más sombrías de su alma. La atmósfera era espesa, casi tangible, impregnada de un silencio pesadamente opresivo que solo se rompía por el eco distante de su respiración entrecortada. De repente, una figura evanescente emergió de las sombras, una silueta que se volvió cada vez más definida, y entonces, con una voz que parecía provenir del abismo mismo, la sombra habló. ¿Ves, Elena? Este es el destino que te aguarda si sigues cargando con tu culpa. La visión se tornó caótica, las paredes de su mente retorciéndose en un torbellino de imágenes distorsionadas. La escena ante ella se transformó en un paisaje desolado, un mundo en el que su figura se volvió un ente oscuro, una presencia que se arrastraba por un sendero de cenizas y escombros, con ojos vacíos y un semblante que reflejaba una condena eterna. La figura en el sueño, ahora más cercana, susurra con tono desesperado. Ya no hay vuelta atrás. Elena, tú misma te has convertido en esta sombra, en un reflejo de tus errores, atrapada en un ciclo sin fin de arrepentimiento y oscuridad. La joven sintió como su cuerpo se helaba, el miedo apoderándose de cada fibra, mientras su mente intentaba aferrarse a la realidad que se desvanecía rápidamente. La sombra se inclinó sobre ella, susurrándole en un susurro que parecía atravesar su alma. ¿No ves? Tu destrucción está sellada. La línea entre lo que fue y lo que será se difuminó en un caos de grises y negros, y en ese instante, Elena sintió que su espíritu se fragmentaba, incapaz de escapar, condenada a vivir en un reflejo perpetuo de su arrepentimiento. La pesadilla se desvaneció con un grito ahogado, pero la imagen de aquella figura oscura, condenada y sin salida, quedó grabada en su mente como un recordatorio inevitable. Había cruzado un umbral del que no podría regresar, y en su corazón sabía que su destino ahora era ser un ente oscuro, atrapada en una eternidad de culpa sin redención posible. Elena caminó lentamente entre los árboles desnudos del bosque que rodeaba su pueblo, sintiendo bajo sus pies la tierra húmeda y fría, como si el mismo suelo absorbiera sus dudas y temores. La luna llena, escasa entre las ramas entrelazadas, proyectaba sombras que parecían susurrar antiguos secretos, mientras ella arrastraba en su interior una mezcla de valentía y desesperación. En su mano temblorosa sostenía el diario de su abuelo, cuyas páginas amarillentas guardaban los rituales prohibidos y las confesiones de un hombre atormentado por sus propios experimentos, con el tiempo y las percepciones alteradas. El aire olía a madera quemada y a hojas en descomposición, un aroma que parecía invocar a lo oculto. De repente, en el centro del claro, donde la sombra de un viejo roble se recortaba contra el cielo estrellado, Elena sintió que su cuerpo se helaba. La presencia de la sombra emergió lentamente, difusa y oscura, tomando forma en una silueta que parecía retorcerse y dilatarse, como una nube de oscuridad que cobraba vida propia. La figura susurró con una voz cavernosa, que parecía atravesar la carne y el alma. ¿Por qué vienes a enfrentarte a lo que no puedes entender? Sus palabras flotaron en el aire denso. Podría despertar en un mundo de luz y paz, armada con el diario viejo, cuyas páginas amarillentas susurraban secretos olvidados. Elena se adentró en el corazón del bosque, en un claro que parecía desprenderse del tiempo mismo, rodeada por árboles que susurraban en un idioma ancestral. La noche era un manto de sombras inquietantes, pero ella sentía en su interior una chispa de determinación que brillaba más allá de las tinieblas. Con las manos temblorosas, tomó una piedra de forma irregular y la colocó en el centro, formando un círculo imperfecto, mientras recitaba en voz baja las invocaciones que había memorizado con angustia y esperanza. La brisa helada agitó sus cabellos oscuros, y en ese instante, su percepción del espacio empezó a distorsionarse.
Los árboles parecían ondular, como si se movieran al ritmo de un latido oculto. La realidad se fragmentaba. El horizonte se estiraba y se contracción, creando un laberinto visual, donde el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Elena cerró los ojos un momento, concentrándose en la voz del diario que le susurraba instrucciones en un idioma que no era del todo propio, pero que ahora parecía resonar en cada rincón de su mente. Cuando volvió a abrirlos, los objetos y las sombras a su alrededor adquirieron una textura surrealista. Las raíces del suelo se retorcían en formas que recordaban rostros distorsionados, y las estrellas en el cielo parecían danzar en un ritmo frenético. La figura de la sombra se materializó frente a ella, una silueta nebulosa que se extendía como un océano de oscuridad sin límites, con ojos que brillaban con un fuego frío y antiguo. Elena dio un paso adelante, con el corazón en un puño desgarrado, y con voz firme pronunció: «Aquí estoy, enfrentando mis errores, dispuesto a liberar lo que quedó atrapado en la sombra del pasado». La criatura se estremeció, y en un destello de luz, la forma de su abuelo apareció brevemente en la penumbra, como si su espíritu buscara redención a través del sacrificio de su nieta. Sin titubear, Elena extendió las manos, tocando el suelo en busca de la energía que la conectaba con sus ancestros y con su propio destino. La percepción del tiempo se distorsionó aún más. Un instante se convirtió en una eternidad, donde los gritos de dolor y arrepentimiento se mezclaban con la esperanza y la valentía. La escena parecía suspendida en un limbo de sueños y pesadillas, pero en medio de ese caos, ella sintió que podía reescribir su historia, transformar la oscuridad en luz y, al final, liberar a su abuelo de las cadenas invisibles que lo mantenían presa en el silencio de la historia oculta. En el instante en que Elena sintió que su voluntad se fundía con la sombra oscura que la acechaba, supo que solo quedaba una oportunidad para romper aquel ciclo infernal. La figura de la sombra se materializó ante ella en 1000 formas grotescas y distorsionadas, como reflejos retorcidos de sus propios miedos y culpas. Ojos vacíos que escupían fuego, manos huesudas que arañaban el aire, y voces susurrantes que le susurraban las peores verdades. Pero ella, con una determinación renovada, levantó ambas manos, temblorosas pero firmes, y en un susurro que rompió el silencio pesado, dijo: «No me voy a rendir. No soy solo culpa ni miedo. Soy también esperanza y perdón». Entonces, empezó a recordar las palabras que había leído en el diario de su abuelo, esas que hablaban del poder de la redención y del amor más allá de las heridas. Cuando tocó su pecho, sintió una chispa cálida que recorrió su cuerpo, como si una luz interior despertara en su alma cansada, disipando las sombras que la atormentaban. La visión de la sombra se agitó, convulsionando en una lucha entre la oscuridad y la luz, y en un acto de valentía absoluta, Elena gritó: «¡Basta! ¡Ya no más! Me perdono a mí misma por lo que hice, por lo que fui y por lo que todavía puedo llegar a ser». La entidad se retorció, envuelta en un remolino de sombras que se ojos nuevos, libres de la sombra opresiva que la había acompañado durante tanto tiempo. La habitación, antes opaca y fría, ahora parecía llena de vida. Los rayos del sol dibujaban destellos dorados en las paredes, y el aroma del bosque cercano se colaba por la ventana, recordándole que la naturaleza, con su paciencia infinita, siempre ofrece una oportunidad de renacer. Con una respiración profunda, Elena caminó hacia el espejo y se encontró con su reflejo. Un rostro marcado por cicatrices invisibles, pero también por una determinación firme y sincera. «No puedo cambiar lo que pasé», susurró con voz temblorosa, mientras sus manos temblorosas acariciaban su rostro. «Pero puedo aprender a aceptarlo». Se detuvo unos instantes, en silencio, dejando que la calmada resonancia de su propia voz le recordara que la autocomprensión era la llave para reconstruir su identidad rota. Con una sonrisa tenue, apartó el cabello oscuro de su frente y se miró en los ojos, donde antes habitaba la duda y el miedo. Ahora había una chispa de esperanza y certeza.
En ese momento tuvo la sensación de que las sombras, esas que alguna vez la habían ahogado en su propio remordimiento, comenzaban a disiparse lentamente, como si el mismo sol interno que ahora la iluminaba lograra derretirlas. Sintió en su pecho un peso menos, un espacio abierto para nuevas historias, para perdonarse y aceptar que, aunque las cicatrices visibles no desaparecerían, ahora tenía la fuerza para seguir adelante con valentía. Sus pasos firmes y decididos la guiaron hacia la puerta, donde el mundo exterior la esperaba, más brillante, más claro, con la promesa de un mañana donde la redención no sería solo un sueño, sino una realidad que ella misma se había construido con amor propio y aceptación. Sabía que el camino aún sería largo, que las sombras siempre acechan, pero también entendía que el verdadero poder residía en su voluntad de honrar sus heridas y convertir su dolor en la semilla de una vida nueva, donde la luz prevalecería sobre la oscuridad. Con esa certeza en el corazón, Elena salió de la prohabitación, lista para afrontar lo que viniera, con la paz de haber decidido perdonarse y aceptar que, en el fondo, la verdadera victoria había sido encontrar la serenidad en su propio reflejo. Elena caminó lentamente por el sendero que serpenteaba entre los árboles envejecidos de su infancia, cada paso resonando con el eco de recuerdos difusos y sentimientos enterrados. La casa de su abuelo, esa estructura silenciosa y desgastada por el tiempo, parecía susurrar en cada grieta, en cada puerta entreabierta que parecía convidarla a adentrarse en los secretos que allí permanecían ocultos. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la puerta principal, que chirrió suavemente, como si también ella se resistiera a revelar lo que había guardado durante tantos años. La penumbra interior la envolvió en un silencio pesado, solo roto por el crujir de sus pasos sobre el suelo de madera envejecida y el leve aroma a humedad y madera vieja. Entre los objetos dispersos por la sala, sus ojos se posaron en una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas, en la que intuía que guardaba algo importante. Con manos temblorosas levantó la tapa, revelando un montón de papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro, y objetos que parecían tener vida propia en la penumbra. Allí, entre esas reliquias, encontró un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de garabatos, notas y esquemas que parecían desafiar la lógica del tiempo. Elena lo tomó con reverencia, sintiendo cómo una corriente fría le recorría el cuerpo, como si esas palabras, susurradas en tinta negra, pudieran atravesar su piel y llegar a su alma. Con cuidado, empezó a leer, y en esas líneas descubrió no solo los experimentos oscuros y la obsesión de su abuelo por manipular el tiempo, sino también fragmentos de su propia historia, entrelazados con las de él. La confesión de su propio acto, esa mutación que ella podía iluminar el camino hacia la sanación, si lograba entender que su historia aún podía reescribirse, que su destino no estaba sellado por las sombras del pasado, sino por la valentía de enfrentarlas. Elena se quedó allí, inmóvil, sosteniendo el diario entre sus manos temblorosas, mientras la penumbra del bosque parecía envolverla en un silencio casi reverente. La brisa fresca acariciaba su rostro, haciendo que sus cabellos oscuros se movieran suavemente y que su respiración se tornara profunda, buscando calma en medio del caos interno que la consumía. Miró hacia el horizonte, donde la luna empezaba a asomarse entre las ramas, y en ese instante comprendió que la mutación que tanto la perturbaba no era solo un efecto externo, ni un simple acto de locura, sino una manifestación de su mente y su alma en crisis. La figura de la sombra surgió en su pensamiento, esa presencia intangible que había sentido desde siempre, alimentándose de sus miedos más profundos y de las heridas que arrastraba desde su infancia. ¿Eres tú, entonces, la culpa que no me deja en paz?, te susurró con la voz quebrada, mientras sus lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. En su interior, las voces de sus fantasmas familiares se mezclaron con las sombras del bosque, formando un concierto de recuerdos distorsionados que la empujaban a la desesperación. Pero esa noche, algo cambió. La visión de su abuelo, los rituales antiguos que había descubierto y la historia de su propia existencia se fundieron en su mente en una sola imagen. Ella misma,
una criatura atrapada en una encrucijada entre el pasado y el presente, entre la culpa y la redención, con una determinación que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Elena levantó la vista y con voz firme pero llena de vulnerabilidad, confesó en voz alta: «Ya no voy a esconder más mis miedos». La mutación, esa transformación oscura, fue también un reflejo de lo que llevo dentro. La sombra no es más que mis voces internas, mis miedos y mis culpas que, durante años, han manipulado mi percepción y me han llevado a creer que soy solo un monstruo. Pero hoy, en este lugar sagrado de la naturaleza, he decidido enfrentarlas. No voy a dejar que el peso del pasado me destruya. La única manera de liberarme de ella es aceptar que las sombras también forman parte de mí, que su poder reside en la mentira que me he contado y en el miedo que me ha aprisionado. La mutación no solo fue un acto psicológico, sino también un proceso místico que me revela que puedo reescribir mi historia y transformar esa oscuridad en luz. Es momento de que deje de huir y de que reconozca que la verdadera fuerza está en aceptar quién soy, con todos mis errores y heridas abiertas. Solo así podré romper el ciclo y salir de esta pesadilla que me consume. La sombra será derrotada no por la negación, sino por la valentía de aceptar mis sombras y aprender a convivir con ellas como parte inevitable de mi camino hacia la sanación. Mientras pronunciaba esas palabras, su corazón empezó a latir con más fuerza, y en ese acto de autoconfrontación, Elena sintió cómo una chispa de esperanza empezaba a iluminar su senda, preparándola para la redención que tanto anhelaba. Elena se armó de valor una tarde gris, cuando las nubes parecían reflejar la tormenta que llevaba en el pecho. Con las manos temblorosas, entró en la pequeña sala de su casa, donde su madre y su tío la esperaban con rostros marcados por la incertidumbre y el cansancio. La luz tenue de la habitación, filtrada por cortinas gastadas, parecía reducir aún más la intensidad del momento. Ella respiró profundo, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban del peso de la verdad que llevaba tanto tiempo ocultando. «Necesito hablar», dijo con voz trémula, mientras sus ojos buscaban apoyo en los de su madre. «Hay algo que tengo que confesar». La familia se quedó en silencio. Solo el crujir de las maderas bajo sus propios pasos rompía la quietud tensa. Elena cerró los ojos un instante y, en un acto de coraje, sacó del bolsillo un viejo papel doblado que había guardado más tranquila, y en el pequeño espacio se dibujó un tenue brillo de esperanza, una promesa de que, si enfrentaba sus errores con valentía, quizás podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Elena caminaba lentamente por el sendero cubierto de hojas secas, sintiendo cómo el aire fresco le acariciaba la piel y parecía limpiar las heridas invisibles de su alma. La luz del amanecer filtrándose entre las ramas apenas lograba disipar las sombras que aún persistían en su interior, pero había una determinación firme en su mirada, un brillo que no había estado allí desde hacía mucho tiempo. Se detuvo un instante en medio del bosque, donde todo parecía susurrarle secretos antiguos, y cerró los ojos, dejando que la brisa le trajera los susurros del pasado y las promesas del futuro. «Ya no más», susurró con voz entrecortada, recordando la confesión que había hecho horas antes. Esa verdad que la había atormentado en silencio durante tantos años. La idea de haber mutado a su abuelo, esa acción que parecía provenir de una oscuridad que ella misma no lograba comprender del todo, ahora se tornaba en un peso que debía soltar, en un muro que debía atravesar para poder avanzar. La culpa, que parecía una criatura voraz, se había apoderado de su corazón como un eco persistente, pero en ese momento, en ese acto de reconocimiento, sintió cómo su respiración se hacía más profunda, más consciente. Con lágrimas que lentamente rodaban por su rostro, Elena levantó la vista hacia el cielo, donde las primeras luces doradas comenzaban a pintar el horizonte, y con una voz que, aunque temblorosa, contenía una firmeza renovada, dijo: «Perdón, abuelo, perdón por no entender, por no saber cómo detener lo que empezó en mí y que solo tú conociste en su oscuridad». Y en ese instante, una presencia intangible, casi como un susurro en el viento, le pareció afirmar que aceptar sus errores y enfrentar las sombras internas
Era el único camino hacia la verdadera redención. No había más secretos que esconder, ni más heridas que profundizar. Solo quedaba aceptar el poder del perdón y la valentía de comenzar de nuevo, con la certeza de que el amor y la verdad eran las armas más fuertes contra las sombras del pasado. Elena respiró hondo, sintiendo cómo el peso que la había aprisionado durante tanto tiempo se disolvía en la bruma, y con paso decidido empezó a caminar hacia esa luz que ahora le parecía más cercana que nunca, lista para dejar atrás las sombras y abrir un nuevo capítulo en su vida, donde la paz y la comprensión serían sus verdaderos refugios. Elena se quedó inmóvil en la cima del promontorio, sus ojos fijos en el horizonte donde el cielo se fundía en un lienzo de tonos anaranjados y violetas. La brisa suave acariciaba su rostro, haciendo que sus cabellos oscuros danzaran lentamente en el aire, como si quisieran llevarse las sombras que aún pesaban en su alma. Sus manos temblaban ligeramente, pero su respiración era pausada, como si cada inhalación le ayudara a aceptar lo inevitable. A su lado, un árbol antiguo, cuyas ramas se extendían con quietud, parecía ser el guardián de sus secretos y su redención. En ese instante, con una calma que nunca había sentido antes, Elena dejó escapar un suspiro profundo y, en un tono casi susurrante, se dirigió al viento. «Aquí estoy, abuelo. Aquí, frente a todo lo que fui, lo que hice y lo que aún puedo ser. Solo ahora comprendo que no hay heridas que no puedan sanar si enfrentamos la verdad con valentía y amor propio». Sus ojos brillaron con una luz diferente, una que reflejaba no solo el reflejo del sol poniente, sino también la claridad de una mente que, por fin, había aceptado sus propios errores. La confesión que una vez la había atormentado y la culpa que parecía una cadena invisible se disolvieron en esa imagen de paz, en esa aceptación plena. Mientras la sombra del crepúsculo se fundía en el horizonte, Elena extendió sus brazos, no en señal de derrota, sino en una especie de ofrenda a su tierra conspirara para mostrarle que todo había sido una ilusión, un laberinto de culpa y arrepentimiento tejido por sus propias manos. En ese escenario surrealista, Elena murmuró con voz entrecortada: ¿realmente muté a mi abuelo? ¿O solo fue mi mente quien quiso escapar de la realidad? ¿Qué es lo que quedó atrapado en ese ritual, en mi memoria? Sus dedos temblorosos tocaban la madera cubierta de musgo de un antiguo altar en el corazón del bosque, donde había encontrado el diario oculto de su abuelo. La lectura de esas páginas, llenas de símbolos extraños y promesas rotas, la llevó a comprender que la percepción del tiempo podía ser manipulada por las emociones más profundas y oscuras, que la mente humana era un laberinto en el que los fantasmas del pasado y las voces internas se entrelazaban en un juego perverso. En ese momento la figura de la sombra emergió ante ella, una silueta difusa que parecía respirar en cada rincón, susurrándole en un tono que mezclaba la nostalgia y el temor. «Elena, no todo es lo que parece. La verdad se esconde en los reflejos, en los espejos rotos de tu alma. Solo enfrentando tus propias sombras podrás encontrar la paz que buscas». La joven, con el corazón latiendo desbocado y la vista clavada en aquella presencia intangible, dio un paso adelante, consciente de que cada movimiento era un acto de confrontación con su historia y sus miedos. En ese instante de confrontación mística, en el que el tiempo parecía dilatarse y contraerse, comprendió que su percepción no solo podía ser manipulada por la culpa, sino también por la voluntad de aceptar la complejidad de su existencia, en donde la realidad y la ficción bailaban juntas en un vals interminable. La noche se cerró sobre ella, pero en su interior floreció una chispa de esperanza, la certeza de que, pese a las sombras y los reflejos distorsionados, la verdad siempre encontraría su camino en el alma de quien se atreviera a mirar más allá del espejo y enfrentarse a sus propios fantasmas. Elena se quedó de pie en medio del bosque, rodeada por árboles que parecían susurrar antiguas verdades en un idioma olvidado, mientras la luz del amanecer filtraba a través de las hojas, creando patrones dorados sobre su rostro marcado por las lágrimas y las dudas. Sus manos temblaban, aún pegajosas por la emoción y el miedo, pero en sus ojos brillaba una chispa de calma definitiva,
como si hubiera atravesado una puerta invisible que la separaba de la tormenta interna que la había consumido durante tanto tiempo. La brisa fresca acarició su cabello oscuro y suelta, y en ese silencio profundo, escuchó su propia voz interior decirle con una ternura que nunca había sentido: «Ya no más». Entonces, lentamente, Helena giró sobre sus talones, observando el horizonte con una claridad que antes le parecía inalcanzable. La pesadez de la culpa, que la aprisionaba desde que confesó su oscuro acto, empezó a disiparse como la neblina matutina, dejando al descubierto un paisaje interior renovado y lleno de promesas. Con pasos firmes, se acercó a un pequeño claro, donde el reflejo de su figura en un charco de agua le devolvió una imagen distinta, una que no parecía la misma joven atormentada por sus errores, sino una mujer que, con una sonrisa apenas perceptible, había aprendido a perdonarse. En ese momento, su mirada se encontró con el cielo naciente, y, en su interior, se escuchó una voz suave y clara que le susurró: «El poder de sanar está en aceptar las heridas, en comprender que todo pasado, por doloroso que sea, forma parte del camino hacia la luz. Solo cuando dejamos ir lo que nos atormenta, podemos construir un presente genuino y lleno de esperanza». Sin miedo, sin urgencia, Helena empezó a caminar hacia adelante, dejando atrás las sombras que la habían perseguido, convencida de que la verdadera fortaleza reside en el perdón propio. El aire que respiraba parecía más puro, y en su alma brotaba una paz profunda, una certeza que le susurraba que, aunque el pasado siempre será una huella imborrable, el presente podía ser su refugio si aprendía a aceptar su historia con valentía y amor propio. Así, con la mirada fija en un horizonte lleno de posibilidades, Helena sintió que había llegado a la cima de una montaña invisible